Ok, bueno, ante todo, buenas noches. Mi nombre es Pedro Gómez Solís, soy R3 de Medicina Interna del Hospital Almenara por la Universidad de San Marcos. El día de hoy voy a compartir una pequeña exposición con respecto a un medicamento que ha estado en mayor estudio en los últimos años. Han habido mayores publicaciones y evidencia con respecto a las nuevas aplicaciones que se puedan dar a este medicamento. Como ya es conocido, el ácido tranexámico se usó por primera vez hace más de 50 años, con una primera indicación con respecto al tratamiento de menorragias. Bueno, como introducción hay que ver el ácido tranexámico, cómo es que se va a utilizar. Es un derivado sintético de un aminoácido antifibrinolítico de la lisina, perdón, de la lisina. Como podemos ver en la imagen, vamos a tener el plasminógeno que se va a acoplar a lo que es un estimulador de plasminógeno propiamente. Al poder realizar esto, va a obtener la capacidad de lo que es la degradación de la fibrina, como podemos ver en la imagen. Ahora, el ácido tranexámico va a actuar de forma competitiva en los sitios de unión de la lisina, va a ser un análogo propiamente, va a actuar como un análogo de lisina, y lo que va a hacer es inhibir lo que es la interacción entre la plasmina y la fibrina formada. Al hacer esto ya no va a haber una destrucción ni degradación de la fibrina. Es un antifibrinolítico. Las indicaciones comunes de lo que es el ácido tranexámico que van a ser lo que es que las prostectomías, las cirugías de vejiga, las menorragias, epístasis intensas, la conificación de cuello uterino, angioedema hereditario y lo que son las extracciones dentarias en pacientes hemofílicos. Bueno, eso es lo básico, ¿no? En sí, yo he querido hacer esta pequeña exposición para poder compartir un poco lo que es las nuevas aplicaciones que se pueden dar con respecto al ácido tranexámico, bueno, la nueva evidencia que está saliendo con respecto a este medicamento. Básicamente he hecho la división con respecto a dos estudios importantes, el estudio de Franchini y el estudio de Madi. Vamos a entender que básicamente el ácido tranexámico, vamos a dividirlo que se comenta que su administración va a ser consistente con un beneficio a lo que es la supervivencia en casos de traumatismo graves y hemorragia por partos. Se ha visto que también ha reducido significativamente la pérdida de sangre en especialidades quirúrgicas, tanto lo que es cirugía cardíaca como ortopédica, generando así o presentándose como un pilar fundamental para lo que vendría a ser la medicina de transfusión sanguínea, ya que va a haber una minimización de lo que son las pérdidas de sangre. Bueno, con respecto a la prevención de hemorragias, vamos a tener que hay una revisión sistemática y metaanálisis que demostró que el ácido tranexámico va a reducir lo que son pérdidas de sangre en pacientes quirúrgicos hasta en un tercio de los pacientes. En comparación con el placebo, vamos a tener 129 ensayos con 10.000 personas, en donde también ha habido una disminución de la probabilidad de recibir transfusión sanguínea hasta en un tercio. Y hay varios ensayos aleatorizados, controlados, hay un metaanálisis que han confirmado que la administración intravenosa reduce la pérdida de sangre perioperatoria, bueno, de los requerimientos de sangre perioperatoria. Básicamente hay que considerar que el hecho de ver al ácido tranexámico como un medicamento preventivo es de importancia en estos casos. Vamos a tener que una hemorragia puede conllevar un shock polémico y posteriormente la muerte, ¿no? Si es que no se controla. Dentro de las características de todos los estudios, destaca en lo que vendría a ser un hipotético aumento de riesgo de complicaciones trombólicas. Más que esto dado propiamente, hay una preocupación excesiva. Básicamente, como ya lo había mencionado, el ácido tranexámico actúa como un agente antifibrinolítico, no tromboembólico. Y bueno, todos los estudios resaltan que sí, hay una característica, hay una impresión igual, sea con placebo o con ácido tranexámico. En la revisión metaanalítica de 73 secas no hay diferencia, 2.1 a 2.0. En una revisión de hasta 5 ECAs vamos a tener 475, en lo que se utilizó endovenoso y tópico versus endovenoso, en donde la versión tópica
requirió menos necesidad de transfusión. También destacan que hay una mayor disminución con respecto al placebo. Todo esto ha generado que se vaya a dar a nivel del Centro Nacional Militario una recomendación de grado 2A en donde apoyan el uso operatorio y posoperatorio para cirugía total de cadera y rodilla. Vamos a tener que la revisión Cochrane, seguimos en prevención de hemorragia, estados ECAS, vamos a tener que con respecto a la hemorragia postparto también hubo una disminución importante, así como la necesidad de transfusión. Es de resaltar que las hemorragias postpartos son una causa importante de lo que es mortalidad perinatal en la población mundial, por lo cual su uso puede ser incluso manejado a nivel de protocolos estrictos. Vamos a tener que 18 ECAS, también con 4.557 mujeres se encontró que su uso profiláctico era significativa, disminuía significativamente la incidencia de hemorragia por parto y la pérdida de sangre. También se da como una recomendación grado 1C, la administración en pacientes que tengan un mayor riesgo de hemorragia postparto. Bueno, todo eso como prevención. Ahora, en enfermedades hemorrágicas agudas también se ha descrito este caso. Vamos a tener que principalmente las que nos van a importar van a ser los traumas cerebrales, las lesiones cerebrales traumáticas, bueno, que ya describiré más adelante. Con respecto a las hemorragias agudas, destaca lo que es el estudio CRASH con 20.000 adultos que tengan en sí el diagnóstico de hemorragia, sea confirmado de forma de sospecha. Vamos a tener que se les asignó tratamiento con ácido tranexámico versus placebo dentro de las primeras 8 horas. En sí no hubo diferencias en la tasa de hemorragia ni del uso de transfusiones, una menor mortalidad en el grupo de tratamiento, pero que no es significativa, 14.5 versus 16. La tasa de muerte atribuida a hemorragia se redujo, pero tampoco era muy significativo, ¿no? De 5.7 a 4.9. Ellos destacan y se dan cuenta que dentro de su estudio el error que cometieron es con respecto al tiempo. Bueno, no un error, es algo que se dieron cuenta a medida que avanzaban con el estudio. Comenzaron a percibir que a medida que transcurrían las horas con respecto a la hemorragia, ya no iba a tener este efecto en comparación del placebo. Más si dentro de las 3 primeras horas se evidenció que, por ejemplo, una fusión en la primera hora desde ocurrido el trauma podría generar una reducción de hasta 2.4 y entre la primera y tercera hora una reducción de 1.3. Este de acá con respecto a un riesgo de muerte por hemorragia. Ahora, con las lesiones traumáticas agudas, lo que nos importa acá más que nada son las lesiones cerebrales traumáticas. Es de importancia que lo que va a pasar es que a medida que ocurre el trauma, desde el primer momento que inicia el trauma, se puede generar una lesión de este tipo y que puede ir progresando con el transcurrir del tiempo. Se hizo un estudio Cochrane, 4 ensayos, 20.000 pacientes. Ácido tranexámico reduce el riesgo de muerte hasta un 10%, con un riesgo relativo de 0.9. En un metaanálisis con 2 ECAs, el efecto del ácido tranexámico en la lesión traumática mostró una reducción significativa en la progresión de la hemorragia intracerebral, que básicamente es lo que va a determinar el factor de mortalidad en estos pacientes. El aumento de la presión intracraniana va a condicionar lo que es la hernia cerebral y posteriormente la muerte. Es de importancia también luego del estudio CRASH 2, lo que es el estudio CRASH 3 con unos 12.000 pacientes, en donde se evaluó el efecto, ahora sí, con restricción del tiempo, dentro de las 3 primeras horas, placebo versus ácido tranexámico, y se evidencia así que con respecto no solamente ya el tipo de sangrado en general, sino lo que son traumatismos cráneoencefálicos, sí hay una disminución del riesgo de muerte del 12.5 versus 14% comparándolo con el placebo. Además, disminuyó el riesgo de muerte en pacientes que tengan cuadros leves y moderados. Es decir, que en aquellos pacientes con cuadro severo no hubo una diferencia significativa con respecto al placebo. Más que nada por las condiciones del propio paciente. En un paciente con cuadro leve a moderado, como digo, la progresión de la hemorragia intracraneal va a ser más lenta,
va a ocurrir con menor intensidad en un cuadro intenso, ya el paciente es crítico y tomar esta medida no va a haber gran significancia con respecto a su pronóstico. El estudio CRASH 2 nos determina en sí que la disminución del el efecto del ácido tranexámico es más efectivo cuando hay cuando se realiza de forma precoz, ¿no? Una disminución de su eficacia se va a dar por cada 20 minutos de retraso. El estudio CRASH 3 es el primer que demostró que el fármaco tiene propiedades neuroprotectoras para los pacientes con lesión cerebral traumática e incluso puede reducir la mortalidad. Se atrevieron a decir que era neuroprotector. Bueno, en otro metaanálisis con 6 secas, en donde se hizo la versus que hasta antes describimos, vamos a tener que también hay una reducción de la mortalidad en aquellos pacientes, sobre todo a nivel de la lesión cerebral traumática. Último punto importante a destacar es con respecto a la hemorragia postparto, volviendo al tema que ya había mencionado, es el estudio Woman. Es un estudio de 20.000 mujeres, y realizaron el versus ácido tranexámico versus placebo. Si hay una disminución general de la mortalidad con respecto a la hemorragia en el primer grupo en el que recibió el ácido tranexámico. Además, igual destacan lo que es la administración precoz dentro de las primeras 3 horas, tuvieron una reducción más marcada de la mortalidad. Vamos a tener que llegan a alcanzar una recomendación 1B en aquellos que recibían dentro de las 3 primeras horas. Y cabe destacar que la OMS de 2017 lo tomó como un medicamento que nos va a poder, una alternativa para mejorar la viabilidad de estos pacientes gestantes. En traumatismo de emergencia, esto es un poco llamar lo que es el estudio ADI, que lo voy a mencionar más adelante. Aquí, el estudio ADI se presenta en el 2021, es una comparación entre personal civil y militar dentro de las mismas condiciones. Generaron las diferencias, estuvieron de 17 estudios en total. Vamos a tener que, sí, encontraron que una disminución de la mortalidad con respecto al grupo de ácido tranexámico de un 15.5 versus un 16.4 con respecto a no al placebo. No mortalidad hospitalaria en combate de 20.5 para el ácido tranexámico y de un 13.8 para el placebo. Destacar, los pacientes que recibían este ácido tranexámico dentro de la población militar eran pacientes críticos, porque la única, bueno, dentro de los protocolos utilizados que utilizaban, destacaban que los que eran candidatos para recibir ácido tranexámico eran aquellos que iban a tener indicación para poder recibir un hemoderivado. Entonces, hay un sesgo importante con respecto a esos pacientes. Bueno, igual, el estudio de las complicaciones tromboembólicas no hubo diferencias. Incluso determinaron que el uso de ácido tranexámico desarrollaba un riesgo menor de padecer un infarto. Los pacientes críticos en UCI hubo una menor estancia, más a nivel hospitalario la estancia de pacientes que usaron ácido tranexámico fue mayor. Estadísticamente significativa para reducir lo que son signos de shock severo, el uso del ácido tranexámico, una menor mortalidad. En el entorno militar, como ya lo mencioné, hay un signo importante que ellos describieron. Sí hubo una reducción, una mortalidad mayor en estos pacientes, pero no fue significativamente estadístico. Igual se destaca lo que es la disminución de hemoderivados en estos pacientes. Bueno, el escudo CRASH 2, 3 y 1. El escudo CRASH, sangrados en general, de muerte, disminución. Con el estudio CRASH 3 con respecto a la lesión cerebral traumática, una disminución en estos pacientes en casos leves y moderados. El estudio WOMA, que sí, hay una disminución del sangrado hemorrágico, el sangrado, bueno, en estos tipos de pacientes, ¿no? Bueno, y eso sería todo. Más que nada destacar que los estudios aún se pueden seguir dando. Sería importante ver su uso preventivo a nivel quirúrgico para tratar ciertas patologías, ¿no? Ver qué más se puede hacer en esos pacientes.